Bueno, como venimos hablando todo de poder, ahí es donde hace él la comparación Freire con los otros dos, que busca de uno y que busca del otro, que busca que seamos críticos, algo que no está pasando. Y esto fue planteado hace muy mucho, en 1970, él lo planteó. Sí, en la obra que es La pedagogía del oprimido. Uh-huh. Ahí el mismo Freire nos presenta la afirmación que la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrás pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual el oprimido va desvelando el mundo de la opresión y se va comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Es lo que veníamos diciendo, es como que el individuo, el sujeto, ya pasa a ser parte de su práctica y entonces pasa a ser, de dejar de ser oprimido y pasa a ser un hombre. Participa en la sociedad. En la sociedad libre. Pero han pasado 50 años y todavía no se ha logrado, llegar a esa libertad. Seguimos todavía, como dijiste, siempre va a haber, va a ser medido el poder o no va a estar todo libre, porque todavía seguimos teniendo muchos casos de que no somos libres, pensantes, críticos, porque ya cuando nos oponemos a un poder ya no le gusta. Entonces, para este autor, para Paulo, la educación no consiste en una mera transmisión de conocimiento, sino la continua construcción de un mundo común. Por lo tanto, el conocimiento se construye día a día en las aulas y por medio de la educación, tanto formal como no formal. Aquí sí venimos charlando un poco decir lo formal dentro de las instituciones educativas, más que nada en las escuelas, instituciones escolares, y las no formales dentro de la familia, el núcleo familiar o instituciones, que una compañía de hijos del club, una escuela de música, te va formando. Centro de atención, los merenderos, centro de apoyo. El método que plantea Freire es el de concienciar y politizar a la sociedad. Por lo tanto, la metodología a utilizar en el aula está determinada por el contexto en el que se mueve la sociedad, por lo que no se puede ser rígido ni universal, sino que la educación ha de ir construyéndose por los hombres, en su calidad de sujeto que son capaces de transformar su realidad. Y es que lo más importante en el mundo es la alfabetización, ya que a través de ella el hombre podrá llegar a la liberación. Como podemos comprobar, la metodología seguida por Freire está basada en la práctica sometida al cambio constante, la evolución y la reformulación. ¿Qué quiere decir? Que como que no va a seguir siempre constante, sino que va a ir viendo lo que pasó primeramente y va a ir evolucionando. Y eso se va a ir evolucionando y se va a ir modificando para las siguientes generaciones. Cosa que, sinceramente, en Argentina, esa de la educación no se ha ido evolucionando, sino que se ha ido cambiando de distintos tipos o modos de sistema de educación. Eso real, nunca hubo un mejoramiento para la educación. Y es que lo más importante en el mundo... sí. No, está por ver también. Para Freire estas dos ideas están relacionadas, ya que la palabra está compuesta tanto por la acción como por la reflexión, las cuales forman parte del proceso transformador del que es partícipe la escuela. Juntos lograrán que finalmente los hombres actúen en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. Acá creo que si se logra esto, se puede llegar a aplicar lo que leíamos en el otro material, la ética de la informática. Uh-huh. Pero si esto no se logra, es muy difícil que podamos hablar de ética positiva, uh-huh, por así decirlo. Sí, también te dice lo que es que la información no sea para algunos, sino que esté abierta para todos. Por eso, si llegás a hacer eso, esto es... ahí sí realmente sería una utopía de un mundo civilizado.
Imagínate, sería increíble increíble aplicar la pedagogía liberadora, que los hombres seamos todos críticos, que las sociedades permitan que los hombres piensen. Imagínate lo que sería la prensa, que es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Uno se daría cuenta si te está mintiendo. Y sí. La prensa, la iglesia, el Estado mismo, el gobierno del Estado mismo puede decir, che, pero si tus números me están diciendo tal cosa y vos me estás diciendo otra, algo está fallando, o en educación, o en salud, o en vivienda, o en economía. Entonces, eso es lo que sería una utopía, en que haya una resistencia a ese poder absoluto que a veces se le brinda al que está al frente. Por eso el objetivo principal de Freire es desarrollar el espíritu crítico de las personas, para que se desarrollen a través del diálogo y con su entorno. Pero hay que hacer ese clic para llegar a esto. Si no, este objetivo no se cumple. No. En conclusión, Freire trabajó para suprimir una situación cultural dominada por los privilegiados, donde el resto de personas deben limitarse a ser meros espectadores. En la síntesis cultural, donde no existen espectadores, la realidad que debe transformarse para la liberación de los hombres es la incidencia de la acción de los actores. Esta pedagogía ha llegado hasta nuestros días y son numerosos los estudios que siguen apareciendo acerca de esta metodología y de los resultados de su aplicación. Y es que Freire no deja indiferente a nadie que se acerca a sus libros y a su pedagogía. Bien, sí. En sí, lo que es más tratado sobre el tema del poder y educación crítica, es más que nada a un modo de reflexión, es que es algo, como dijimos, realmente es utópico al pensar, en decir, crear sujetos críticos, porque si crearíamos sujetos críticos, creo que estaríamos en mejores... No estaríamos hablando de poder. No estaríamos hablando de poder. Exactamente. O de autoridad. O de autoridad. Pues todos seríamos partícipes. Exactamente. Como dice, praxis o partícipe de ese cambio de la realidad social. Es algo utópico que estamos reflexionando este último momento en el tema de cortar con lo que es el poder y autoridad. Salvo si hubiera poder, pero el poder solamente para un bien en común de todos en sí, de toda la sociedad en sí, de la que están en ese momento, de afrontar todos al mismo tiempo, tirar todos para un mismo lado. Ser crítico, mira, y escucharlo más que nada. Como dice Freire, el diálogo, el de escucharse. Sí, tener todos como hablábamos al principio, el poder como verbo, el poder ser autónomos, el poder ser críticos, el poder ser partícipes, el poder escucharnos. Pero ahí dentro del aula eso no se está cumpliendo. Por eso sería algo muy bueno. Porque todavía hoy el docente es el que ejerce el poder. Más allá de que nosotros estamos estudiando, digamos, distintas carreras que ya somos grandes, hoy lo ves también en un profesorado, lo ves en la universidad, decir, el docente tiene el poder tuyo de ponerte la nota, él tiene el poder de la pluma, como dijo un profe nuestro del profesorado, tiene el poder de la pluma todavía, ¿me entendés? Que vos podés dar tu pensamiento, tu crítica, él la toma o no. Claro. O sea, ¿La respeta o no? Depende de nosotros. Sí. De los que vamos a estar en un futuro en un aula. Exactamente. Generar ese cambio para que se note el día de mañana en la sociedad. Pero si nosotros seguimos con la educación tradicional, de que creernos saber todo, de no ver las capacidades que el niño trae al ingresar al aula, todo esto va a seguir en una utopía y no va a cambiar nada. Vamos a seguir hablando del poder, del dominado, del dominante, el opresor, el oprimido y... Vamos a seguir ejerciendo el poder todos los días. Lamentablemente sí. Entonces, eso fue toda nuestra querida reflexión sobre el poder y la relación que tratamos de llegar a hacer lo que es educación y poder y llegar a lo que es autoridad y formar al estudiante como un estudiante crítico. A una utopía más en general de qué es lo que queremos con respecto a la educación. Así que muchas gracias y pronto nos veremos.